Tenemos que tener cuidado con la historia, porque la historia no está muerta, la historia está viva, y lo que hace en nosotros hoy es determinado en el pasado y cambia nuestro futuro. Imagínate qué difícil un día despertar y de la noche a la mañana un conflicto que te supera por mucho, del cual a lo mejor ni siquiera estabas tan bien enterado, te quita tu nacionalidad. Es el momento justo en donde Estados Unidos se está apropiando de los territorios que antes eran territorios mexicanos, de lo que era antiguamente California y Texas. Y de un día para el otro ya no eres un californiano mexicano, sino que eres un californiano, pero como eres mexicano ya no eres bienvenido en California, que era tu tierra. Nietzsche decía que hay tres maneras de que nos relacionemos con la historia. Para hacer el análisis de estas tres versiones de lo que Nietzsche llama sobre la historia, voy a usar de objeto de interpretación una obra de arte contemporánea, una pieza de entretenimiento, que es una serie que vi hace poco tiempo en Amazon, que se llama La cabeza de Joaquín Murrieta. La primera manera con la que nos podemos relacionar con la historia es lo que él llama la historia monumentalista. La historia monumentalista es cuando nosotros le damos un lugar grandioso a la historia. Ponemos la historia como lo más grande que ha sucedido. Viven con un cierto nivel de nostalgia diciendo las cosas eran mucho mejor antes, estábamos mejor antes. Rindamos tributos a los dichos antiguos, que ahí es donde está la verdadera sabiduría. Este es el contexto en el cual vivimos la historia de Joaquín Murrieta. Él mismo, un hombre que de alguna manera está acosado por sus errores del pasado, por ser un desertor del ejército, porque es un tipo de figura antiheroica, con una moral dudosa, con una serie de problemas en el pasado, que está siendo casado por lo que hizo, por haber tenido conflictos muy violentos con diferentes figuras, y esto, la carga que le compete para poder actuar hacia adelante. Esta historia monumentalista produce no solo este sentimiento de estar atrapados por algo que ya fue más grande, sino que de alguna manera nos limita en el presente a actuar de acuerdo con aquellos valores morales anteriores. El peligro que presenta este tipo de historia, la historia monumentalista, es que de alguna manera puede desarrollar un tipo de fobia hacia el futuro o una fobia al progreso. Además, nos topamos con una serie de personajes complementarios interesantes, como una compañera de Joaquín Murrieta, Adela Cheng, que es de origen asiática, china, que llega con esta fiebre de la gente que viene a buscar oro a las minas de la costa de California. Y Adela, pues digo, por diferentes motivos, que la verdad es que no les quiero spoilear demasiado la serie, acaba envuelta moralmente con la figura de Joaquín Murrieta. Y esta relación resignifica también nuestro vínculo con aquellas personas de otras nacionalidades o de otros tipos de cultura o con otros objetivos y otra moral que se acaban cruzando por nuestro camino y cómo nos relacionamos con ellos. Hay también una relación interesante con la religión. No solo la religión católica tradicional, que es representada por un padre sumamente chistoso, un padre lo voy a poner entre comillas, pero además también con la cultura tradicional indígena y la manera como muchos rasgos y rituales autóctonas siguen jugando un papel determinante en la manera en cómo actuamos en el presente, basada en valores pasados, y cómo muchas veces esos valores pasados y esos rituales del pasado acaban entrando en conflicto directo con lo que juzgamos como lo correcto hacer hoy en día. Joaquín Carrillo es el mexicano californiano, pero él está casado con una mujer indígena. Y ahí él se mete en un confronto directo porque al momento de perder su rancho, con la pérdida de los territorios mexicanos de Estados Unidos en esta guerra, en este momento, Joaquín Carrillo se ve en la necesidad de decir, pues bueno, regresemos con tu familia, regresemos con la tribu, ellos nos van a acoger. Pero ahí se topa con ese pasado monumentalista. El pasado monumentalista no le permite el regreso, por lo que ella, como indígena, al casarse con él como un hombre externo, ahora ella queda exiliada de la tribu y no necesariamente la hace bienvenida de regreso a sus costumbres tradicionales. Entonces, en esta primera versión de la historia de Nietzsche, donde tratamos el pasado como monumentalista, nos topamos con el miedo al progreso. El pasado monumental nos puede impedir la creatividad de crear lo nuevo. El segundo pasado al que se refiere Nietzsche es el pasado momificado. Este pasado momificado guarda la historia en cajones, la archiva, la enrolla en un papel tradicional, pero muerto. Este papel de la historia momificada de alguna manera también nos crea una cierta distancia con la historia, porque la historia ya pasó, ya no importa tanto, lo que importa es lo que hagamos hoy. Aquí también vemos una serie de papeles interesantes como el del general Henry Love, que es un hombre sumamente ambicioso, que le vale realmente los crímenes del pasado, la manera como llegó a su posición de poder. Él tiene una ambición desmedida por el futuro. Él tiene a lo mejor un cierto rencor que guarda con Joaquín por hechos más recientes, pero realmente es una persona que no guarda ningún tipo de respeto por tradiciones, no guarda ningún tipo de respeto por las tribus originales, por los ancestros, por el origen y las culturas distintas. Él simplemente es una persona que está en el presente, el pasado está completamente detrás de él, no le guarda ningún tipo de respeto y solo está pensando en cómo actuar en base a sus decisiones inmediatas.
Este tipo de historia también es sumamente peligroso por otros motivos. Si el primero, el pasado monumentalista, era peligroso porque le da demasiado peso al pasado y nos podemos volver simplemente cultistas y rendidores de tributos a los rituales antiguos, el segundo tipo de pasado, el pasado momificado, tiene otros riesgos. El riesgo de no tomarnos en serio de dónde venirnos, desconectarnos de la historia, pensarnos a nosotros mismos como individuos voluntaristas que son ajenos a cualquier tipo de fuerza anterior a nuestra. Pensar que venimos al mundo con libre y espontánea voluntad y podemos cambiar el mundo a nuestra libre y espontánea voluntad, sin tomar en cuenta todas las fuerzas anteriores que nos sobredeterminan y nos limitan. El tercer tipo de pasado o relación con la historia que nos plantea Nietzsche es para mí realmente el más interesante. Es la historia crítica. ¿A qué se refiere Nietzsche con tener una relación crítica con la historia? Las herramientas actuales que tenemos nos sirven para reentender y resignificar los eventos históricos. Esto me parece lo más interesante. Aquí obviamente hay una raya muy tenue que no tenemos que cruzar, porque si no podemos pecar de muchos de estos errores posmodernos de juzgar la historia con la moral actual, como si la moral actual ya tuviera toda la razón sobre el bien y el mal y nos diera un punto de vista superior sobre qué hacer con las cosas, ¿no? Y usando la idea de Nietzsche, nosotros no podemos juzgar la historia con la moral de hoy, porque el único realmente, según Nietzsche, que tiene todo el conocimiento de la moral sería Dios. Pero el problema es que en Nietzsche Dios está muerto. Entonces realmente nadie puede juzgar el pasado con una moral absoluta. Tenemos una moral contingente, tenemos una moral moderna del presente para poder voltear a ver hacia el pasado. Y el detalle aquí es muy interesante porque ser críticos sobre la historia nos pone en un papel de encontrar injusticias. Y sí, la historia tiene muchas injusticias. De hecho, la historia entera, bajo la moral actual, es injusticia. Perder las tierras de México a Estados Unidos es un tipo de injusticia. La segregación racial que existía en esa época es injusticia. La violencia, la muerte, el ajuste de cuentas, la libreta de Joaquín Murrieta, donde él tiene sus deudas apuntadas, a quién quiere matar y a quién le debe dinero, es un tipo de justicia contingente de su época. Pero nos sirve realmente de muy poco tratar de aplicar una moral moderna al pasado. Esto nos puede llevar al tipo de errores argumentativos como decir tumbemos estatuas o las estatuas ahora ya no representan lo que queremos que represente. Porque la moral de aquel momento histórico no es la misma moral que compartimos hoy en día, diría Nietzsche. Lo complicado de esta postura es reconocernos a nosotros mismos como hijos de estas injusticias. Nosotros somos hijos de las injusticias del pasado. No las cometimos directamente, pero somos sus bastardos. Somos productos de estas injusticias, de estas invasiones, de la colonización, de la mezcla de sangres, de la mezcla de culturas. Esta obra, la de Joaquín Murrieta, me parece muy interesante por una serie de sentidos. Primero que nada, trata temas sumamente modernos desde otro contexto histórico. Y aquí es donde Nietzsche estaría de acuerdo con esta lectura histórica. Porque la idea de ser críticos sobre el pasado es poder producir nueva vida en relación a nuestro pasado muerto. No dejarlo ni monumentalizado, en un pedestal intocable que no se puede criticar, ni momificado, guardado en un cajón, olvidado, sin ninguna relevancia y ningún efecto en la vida moderna, pero sí crítico, donde nosotros podemos voltear a ver el pasado y ver cómo esas situaciones anteriores produjeron las situaciones actuales, cómo esos conflictos produjeron nuestra manera de entendernos hoy en día, cómo de alguna manera Joaquín Murrieta empezó la leyenda de Zorro y consecuentemente tuvo influencia en personajes tan famosos como Batman, o cómo la manera en cómo nosotros nos relacionamos con nuestra propia nacionalidad y el hecho de haber perdido una parte de nuestro territorio resignifica nuestra relación con nuestros vecinos del norte. También hay otros conflictos sumamente interesantes, como los conflictos de género o los conflictos raciales, el trato de las mujeres, la violencia, el abuso, la prostitución, pero por otro lado también el choque de culturas, la presencia de Adela como una figura china en un contexto donde era muy raro ver gente de otros continentes y de otros países, al mismo tiempo que tiene que coexistir no solo con los americanos, los mexicanos, pero también con los indios, también con los autóctonas locales que tienen sus propios rituales y sus propias culturas. La idea de tener una relación crítica con la historia es poder crear el futuro nuevo. Y para esto es importante que siempre entendamos que donde sea que estemos como figuras, necesitamos un poquito de contexto sobre nosotros mismos. Es muy difícil darnos un significado como individuos en el vacío, sino que realmente somos personas, estamos constituidas por una serie de factores exteriores que nos constituyen. Esos valores exteriores que nos constituyen son muchas veces atemporales, sino que vienen desde el pasado, pasan por el presente y pueden llevarnos aspiraciones a futuro. Pero es necesario un poquito de contexto para darnos sentido. No podemos pensarnos a nosotros mismos en medio de la nada. Las palabras que usamos tienen un significado histórico. Las ideas que usamos para describirnos hoy en día tienen un origen. La manera en cómo nos llevamos, la manera en cómo nos vestimos tienen un origen.
Por eso me gusta mucho el tratamiento que se le da de realismo mágico a la historia. Y sobre todo en este caso de la serie de Joaquín Murrieta. Porque no se trata de hacer un recuento históricamente perfecto de los hechos de esa época. Sino que se trata realmente de encontrar, justo como nosotros somos contadores de historia, el humano a través del lenguaje lo que hace es que llena con fantasía el agujero inherente entre la realidad y la comprensión. El contar historias implica de una manera o de otra fantasear sobre nuestra propia historia. Pero el fantasear sobre nuestra historia pone también en contraste los valores actuales con los valores anteriores. Pone en contraste aquello que pensamos que sucedió con por qué sucedió y qué significa para nosotros hoy en día. Es importante, y lo que quería recordarles en este video, es constantemente reflexionar sobre nuestra relación con el pasado. Nuestra relación con el pasado no es tan unidimensional y tan simple como lo pensamos. Las cosas sucedieron y ya. Ese tipo de pensamiento nos puede llevar a una serie de errores e interpretaciones. Lo que Nietzsche nos recomendaría es constantemente estar pensando en si estás hablando del pasado, ¿estás siendo monumental con el pasado? ¿Crítico con el pasado? ¿O estás momificando el pasado? ¿Y ustedes? Cuando piensan de dónde vienen, o qué pasó con sus papás, o de la ciudad donde nacieron, o las guerras y conflictos anteriores a las que hemos estado relacionados como nación, ¿qué tipo de tratamiento le dan? ¿Lo monumentalizan? ¿Lo momifican? ¿O lo critican?